tema se enmarca en una investigación mucho más amplia que se llama La Nación en la Frontera, que es una investigación sobre la política y la nación en 33 en la frontera. Significó un estudio de caso desde la perspectiva de la historia política, pero también de la historia de microhistoria, de la historia local y regional. Y nuestro objetivo ha sido identificar las características y particularidades que adquiere y ha adquirido la política, los modelos de política y también de nación en una localidad de frontera y su proyección profesional, centrándonos especialmente en entre el año 1910 y 1930, considerado como el Uruguay del centenario. Bueno, ahí nosotros queremos también que todo esto nos permite una mirada diferente a escala microlocal, este enfoque, ¿verdad? Generalmente los temas de política y de nación han sido tradicionalmente abordados desde una perspectiva más bien montevideana, desde una visión más centralista, y bueno, la idea es poder verlos desde otra perspectiva. ¿Qué particularidades presenta específicamente la frontera? Que son muchas, no me voy a aburrir escribiendo todas, pero podemos decir entre muchas que es una tierra tradicionalmente de libertad y autonomía, obviamente la influencia y cercanía de Brasil, el arraigo de los elementos tradicionales del siglo XIX, el concepto de frontera insurgente, la idea de revolución que continuó por mucho tiempo, por muchas décadas todavía en el siglo XX, la débil y tardía consolidación de procesos de carácter nacional, que acá costó mucho consolidarse, así como es un ámbito frecuentado, un ámbito de comercio, un ámbito de contrabando, un carácter también abierto e inclusivo, típico de la frontera, y también la hegemonía del Partido Nacional en su versión principalmente caudicista y popular. Y también los procesos en la frontera siempre adquirieron un carácter más, podríamos decir, más lento o diferente que el resto del país. A su vez, nosotros también consideramos que en 33 dentro de la frontera presenta ciertas particularidades. Entre las principales, los actores de la época consideraban a 33 como una pequeña tierra purpúrea, primitiva y bárbara, en el que los procesos que se daban en la frontera parecería que en 33 se daban de manera más acentuada, más fuerte, más profunda, y esa es una de las características que me pareció significativa resaltar, entre otras, como por ejemplo la gran tensión que hubo entre los caudillos locales, por ejemplo Basilio Saravia, José Saravia, con el nacionalismo dominante de la región. Eso genera una tensión muy significativa en esta zona. Bien, ¿qué pasa específicamente con la política? Bueno, observamos como una de las características que hay una pervivencia del Uruguay bárbaro, del siglo XIX, hay permanencias, y podemos decir que también hay una permanencia de lo que es la cultura, la sensibilidad bárbara, todo lo relacionado con lo tradicional, lo gauchesco y lo criollo, a diferencia del resto del país. Eso se ve, por ejemplo, no voy a entrar a leer estos textos, lamentablemente por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo se ven las costumbres de la muerte. Estamos hablando del pleno 1930 y las costumbres sobre la muerte, hablamos de, por ejemplo, el velorio del angelito, los velorios de los niños recién nacidos, era muy común, donde se jugaba, se bebía, se reía, se celebraba, se festejaba, hasta se peleaba, y tenían varias oportunidades de intervenir la policía para interrumpir los desmanes. O sea, la muerte era vista de otra manera en el Uruguay bárbaro, y acá en pleno 1930 el disciplinamiento que habla José Pedro Barral aún no había llegado, ¿sí? Como también vemos en otros documentos, como se dice el velorio de la Cruz, donde la gente estaba más preocupada de jugar a los naipes que de rezar, como se planteaba en ese artículo. También vemos que hay una frontera insurgente, o sea, la idea de revolución, la idea de las guerras civiles, de inestabilidad, no terminó en 1904, va a continuar por muchas décadas más, hay escaramuzas, hay varios acontecimientos conflictivos, o sea que la idea de revolución aún es latente en la política y en la frontera. También lo que llamamos la noción de tradición vinculada a las ideas de revolución, a las ideas de patria, también el saravismo, vinculado también al pasado, a lo criollo, a lo gauchesco, estaba muy arraigado en la nación, fue la idea central, y que eso también permeó la política partidaria. Observamos que en la frontera hay una preeminencia del concepto dentro del Partido Nacional de partido blanco o tradición blanca, más asociado a lo caudillesco, a lo popular,
por encima del concepto partido nacional, que es posterior, ¿verdad? Partido nacional, el nacionalismo que generalmente estaba vinculado a lo montevideano, a lo doctoral, a lo intelectual, ¿sí? Lo mismo pasó en el Partido Colorado, donde hay una preeminencia de la tradición colorada, de la reivindicación de la tradición, por ejemplo, de la defensa, por encima de la mentalidad y del imaginario colectivo moderno, vallista, que miraba a Europa. O sea que vemos una gran diferencia acá comparado, por ejemplo, con Montevideo. Bien, vemos también que hay una preeminencia de la política tradicional. Los blancos acusan a los colorados de fraude y persecución política a nivel nacional, pero también los colorados acusan de que los blancos hacen fraude en sus departamentos, en sus feudos blancos, y que persiguen también a los colorados. O sea que las acusaciones son mutuas. Podemos también identificar ahí como hipótesis algunas corrientes ideológicas en la frontera, por ejemplo, una preeminencia de la concepción caudillista, popular y del pensamiento conservador, y a su vez eso que planteó el profesor Gerardo Caetano a nivel nacional del liberalismo conservador o el republicanismo solidarista, el liberalismo conservador asociado principalmente al herrerismo, el republicanismo más asociado a las ideas vallistas. Bueno, hubo una reelaboración. Entonces, ese liberalismo conservador parecería que en la frontera hizo mayor énfasis en el aspecto social y el aspecto popular, ¿sí? Siempre en el imaginario colectivo a veces se asocia el liberalismo conservador con las clases altas. Acá vemos una impronta también del enfoque social. Y a su vez, el republicanismo vallista hizo más hincapié en la libertad que en la idea de igualdad, que realmente es una característica del machismo, esa idea de la igualdad. Bueno, acá vemos algunos aspectos de la frontera que penetró en la política partidaria. Bueno, hay un dato que mencionamos también, que lo dice un autor llamado Daniel Corvo, bueno, que por ejemplo es significativo que un colorado como Basilio Saravia, él era adscrito al pensamiento liberal en su versión más conservadora, o sea que estaba muy lejos de lo que era ese republicanismo más fascista montevideano. Bien. Bueno, hay un énfasis en la noción de libertad. Generalmente vemos que está asociado la frontera como una tierra de libertad, de autonomía. Bien, se configuran modelos de nación. Podemos decir, para no entendernos demasiado, que la nación en la frontera tiene un carácter amplio, un carácter, podríamos decir, abierto, inclusivo, integrador de la afuera. También los partidos políticos blanco y colorado tuvieron sus propias características y construyeron sus propios modelos de política de nación diferente a lo que era, por ejemplo, la visión más bien montevideana. Y se configura como una de las grandes novedades un saravismo blanco y un saravismo colorado, ¿verdad? Lo que me pasé. No, me pasé por atrás. Creo que me fui más adelante. Ahí, había mencionado, me pasé. Saravismo blanco y saravismo colorado, me queda mejor parado. Bien, ese saravismo blanco está muy centrado en la figura de Aparicio Saravia, pero también en las ideas que representaba Aparicio Saravia de democracia, república inclusiva, modernidad política, y algo muy significativo el saravismo, el enfoque social. El saravismo, desde la visión más popular, representa, con aquel lema de libre y carne gorda, a los sectores populares, al pobrerío rural excluido, no solo desde el punto de vista, podríamos decir, político, sino también ayudar al pobrerío. Ahí tenemos la tradición prebentaria, por decirlo así, del caudillo de proteger y favorecer con favores y con ayuda al más pobre. Y el saravismo colorado, centrado esencialmente en la figura de Basilio Saravia, también en José Saravia, pero más en Basilio Saravia. Bien, ahí ya hemos mencionado. Bueno, hay una gran pluralidad de relatos políticos. El modelo de nación y de política montevideano no podemos decir que costó mucho en consolidarse en esta región, fue muy tardío. Se generan tendencias localistas y nacionalistas. Llamamos tendencias localistas a todas aquellas corrientes que hacen hincapié en la defensa de lo local, la descentralización, la autonomía, la defensa de los gobiernos departamentales, por encima de lo que es el nacionalismo o los nacionalistas, que son aquellas corrientes que vienen de Montevideo y que se quieren imponer sobre los regionalismos. Bueno, ahí no voy a entrar en este tema, pero también hemos identificado que se construye un nuevo tipo de religiosidad, más popular y más rural.
Bien, y yendo específicamente para no extenderme demasiado a las particularidades de la política tendresina, podemos decir que hay legados de Lucas Urrutia, el gran caudillo del siglo XIX, que dividió el escenario político entre urrutistas y antiurrutistas. Los antiurrutistas se unieron blancos y colorados contra Lucas Urrutia, que tenía un enfoque más bien localista. Vemos el diario La Paz, que era característico que representaba este modelo. ¿Sí? El urrutismo tuvo principal enfrentamiento con el nacionalismo, al cual cuestionó a través del diario La Paz de que los nacionalistas le hacían fraude, los perseguían, los hostigaban, ¿sí? Como vemos en algunos de los documentos, que por cuestiones de tiempo lamentablemente no podemos leerlos todos, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿sí? El canal urrutista, que eran agredidos. Acá estamos hablando de un periodo donde ya el urrutismo estaba perdiendo fuerza, a fines de 1890. También tuvo problemas con la iglesia, mejor dicho con el cura Ramón Rodríguez, porque el cura, que en su momento fue aliado, fue muy amigo de Lucas Urrutia, después se enemistaron, y parecería que en las elecciones de 1890 el cura hizo repicar las campanas para celebrar el triunfo de Herrera y Oves, y obviamente como Lucas Urrutia apoyaba a Luis Eduardo Pérez en la candidatura presidencial, eso lo vio como una provocación del cura, que estaban muy enemistados entre ellos. En las tendencias localistas y nacionalistas vemos una gran tensión, que a nivel, por decirlo local, en esta zona, en la prensa de la zona, hay un enfrentamiento entre Herrera y José Saravia, pero también hay un duro enfrentamiento y tensión entre lo que es el saravismo departamental, regional, sobre todo con el herrerismo, hay mucha tensión. Acá quiero hacer una acotación. Si bien el herrerismo y el saravismo tuvieron muchas tensiones, tuvieron aliados y a veces estuvieron totalmente peleados, hasta con rupturas, en algunos momentos marcharon juntos, mientras que el saravismo siempre estuvo opuesto a la otra corriente del Partido Nacional, que fue después el nacionalismo independiente. Bien, ¿qué pasa específicamente con las concesiones políticas de los actores políticos partidarios? Bueno, como dijimos, vemos un nacionalismo local centrado en algunas ideas, como por ejemplo la idea de nación, reivindicando ese saravismo blanco muy regional, en la tradición blanca, uribista. Ya hemos dicho que se priorizaba eso por encima del concepto del Partido Nacional, y un liberalismo conservador, sobre todo el liberalismo local, que hace más hincapié en los aspectos sociales y populares. Vemos ahí el liberalismo local o macerismo, que hacía mucho énfasis en la noción de democracia y nación, consideraba la nación como el adentro, ¿sí? En eso era parecido al liberalismo, por decirlo, montevideano, pero la diferencia era que mientras el liberalismo más del resto del país, montevideano, veía a la nación como algo cerrado, este macerismo veía a la nación como algo abierto, que debía integrar al de afuera, al crisol de razas. Y cuando los acusaban de mulatos a los maceristas, ellos decían, bienvenido, porque hace referencia a que somos integradores, que somos americanistas y de crisol de razas. ¿Sí? Defienden la patria y la nación, y como dijimos, este liberalismo local se percibe defensor de los sectores trabajadores, obreros, inclusive que impulsaron a la formación de los sindicatos, sobre todo el sindicato de los municipales del 33. O sea que le combate con el fascismo esa idea de defender al obrero. Se considera un sector obrerista y defensor de los trabajadores y de los más pobres. Sin duda el macerismo tiene grandes problemas con el saravismo, hay grandes conflictos y antagonismos. Inclusive en estos documentos se observan, son algunos de los tantos, en los cuales el herrerismo cuestiona y critica duramente la vía revolucionaria que aplicaba el saravismo, ¿sí? Y trataba de legitimar las tendencias revolucionarias que impulsaba el saravismo. Bueno, acá esto es algo anecdótico, ya lo planteé en algunas otras conferencias, que es, por ejemplo, el impuesto al celibato, una de las críticas que hace el herrerismo a un diputado, Rodríguez Dutra, por lo cual se quería imponer, ¿sí? Se quería plantear un impuesto a los solteros y a los célibes, y decían que eso era en realidad un impuesto a la desdicha, y cómo se quería poner un impuesto a los solteros y célibes. Ya era una desgracia ser soltero y todavía había poner un impuesto. Bueno, eso es lo que se consideraba en aquella época. Bien, tenemos el saravismo, las ideas de revolución y patria, patriotismo, ya dijimos el énfasis que se hacía en lo local, el enfoque social, como ya mencionamos, carne gorda, las ideas, por ejemplo, de democracia, algunas figuras como, por ejemplo, Bernardo Berro, Fructuoso de Puerto, Martín Ois, ¿sí? Acá tenemos otras figuras reivindicativas, fueron muy críticos del herrerismo. Acá, por ejemplo, critican a Luciano Macedo, su mala actuación militar, que antes había sido colorado urrutista y después se pasó a los blancos,
critica también, decían que por ejemplo en 1910 lo único que hizo Luciano Macedo fue, dice, en 1910 fue más heroica y eficiente su acción guerrera, como lo pasamos a demostrar. Atacó el cuartel de 33 porque estaba deshabitado, rompiendo el mobiliario y los instrumentos de música que en tal edificio se encontraban, como también degollando el retrato del presidente Valle. Eso fue lo único que hizo, según el Saravia. Bueno, el nacionalismo independiente, mucho hincapié en la democracia social, en la libertad económica, muy críticos del contrabando, no eran muy populares en la frontera, obviamente, ¿sí? Muy cercano al progresismo vallista. Acá tenemos algunas figuras importantes, porque tienen tiempo. Acá lo que se hace es criticar el nepotismo, cuestiona las peleas de los políticos y que después en el fondo los políticos siempre se acomodan entre ellos, ¿sí? Llegamos al Partido Colorado, un Partido Colorado que hace mucha referencia en la prensa fronteriza a la idea de libertad, pero también a la idea de tradición y democracia. Un Partido Colorado que reivindica, a diferencia del Partido Nacional Fronterizo, la idea de, bueno, el salvadorismo colorado, la tradición patricia, republicana, colorada de la defensa. Ya dijimos, la reivindicación del republicanismo solidarista, pero con un enfoque basado mucho más en la libertad que en la igualdad. Eso es una hipótesis. Tenemos algunos indicios, tenemos todavía que ahondar más en ese tema. Bien, y algunos de los sectores, para ir ya terminando, el vallismo toribista, que es un vallismo, pero que trata de mostrar a Valle como defensor de la tradición. Sabemos bien que Valle Ordóñez fue un gran impulsor de la modernidad, vino mucho a Europa, ¿sí? Tuvo una visión muy europeizante, se enfrentó a la tradición, pero acá en la frontera no, se mostraba el vallismo como un defensor de la tradición y buscaba la tradición como un aspecto importante en su imaginario colectivo. El vallismo siriaquista también, reivindicado, y algo muy importante, trató de reivindicar la revolución de 1904 desde la perspectiva colorada. Porque cuando hablamos de la revolución de 1904, siempre lo asociamos al Partido Blanco, que lo ha reivindicado muy bien. Bueno, el vallismo siriaquista trató de reivindicar desde esa perspectiva colorada, que después se perdió, esa revolución. El riverismo, ¿sí? Muy crítico del comunismo. El vierismo, otro sector, con mucho énfasis también en el salvadorismo colorado y también en la revolución. El socismo, que tuvo una gran oposición a lo que fue el catolicismo. Son muchas más cosas, pero bueno, traté de ser lo más sintético posible, sobre todo ya que estamos finalizando la jornada. Esta es una parte de la investigación que está en mi libro que se llama Relaciones en la Frontera, es una parte, y bueno, muchas gracias, espero no haber confundido.